técnicas de alto rendimiento en el cultivo de maíz amarillo duro. Bueno, como sabemos, el maíz hoy en día acá en el Perú, pues es un cultivo en el cual viene con bajas producciones a nivel mundial si comparamos con otros países que vienen más desarrollados, como Estados Unidos, México, donde el Perú actualmente tenemos pues producciones de 12 toneladas, 13 toneladas, y es bien raro encontrar, pero sí los hay, de ver agricultores o empresas que estén sacando rendimientos de 14, 15 toneladas, cosa que en Estados Unidos y México, pues las producciones son mucho mayor, pues no de 15 toneladas hacia adelante. Incluso el récord mundial de maíz, que fue en Estados Unidos, en Virginia, que sacó algo de 38.5 toneladas, si no bien recuerdo. ¿Y cómo logra este agricultor o este productor llegar a este rendimiento, ¿no? Que no es imposible, pero si seguimos los pasos o las técnicas o las guías para llegar a este rendimiento, a esta meta, debemos considerar lo siguiente, pues, ¿no? Vemos este cuadrito que es del doctor Alfred B. Lowe de la Universidad de Illinois, donde publicó su libro Las 7 maravillas del alto rendimiento de maíz, donde vemos que está conformado por el clima, por el nitrógeno, por el híbrido, el cultivo anterior, la densidad, la labranza y los reguladores de crecimiento que son las hormonas. Dentro de ellas vemos que el 1, 2 y el 3 conforma el 70% de este 100%, o sea que básicamente estos tres primeros conforman casi la mayor totalidad de donde no debemos descuidarnos. ¿Por qué el clima? El clima está referido a lo que es la época de siembra. Generalmente muchos productores y pocos profesionales sabemos cuál es la época de siembra adecuada para el cultivo de maíz acá en el Perú. Igualmente el nitrógeno, que está relacionado pues, ¿no? a la fertilización. Y se pone nitrógeno porque en realidad el nitrógeno es el nutriente más importante en las gramíneas, pues, ¿no? Bueno, en el maíz, donde también tenemos el híbrido, que es que para llegar a un alto rendimiento debemos saber elegir qué híbrido o qué semilla o qué material genético vamos a seguir nosotros para poder llegar a la meta, ¿no? Y que este híbrido se preste para los siguientes factores, ¿no? Como es la densidad, como es el tema nutricional, el tema de los reguladores y el tema de las plagas y enfermedades que no está considerado acá, pero obviamente se tiene que seguir de cerca para no tener problemas en cuanto al rendimiento, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir continuando. Más adelante ya vamos a hablar de algunas de estas técnicas, que no todas, pero vamos a hablar de las más importantes que creemos nosotros que debemos seguir para poder llegar a cumplir la meta, pues, ¿no? Que es la producción. ¿Qué debemos saber antes de cultivar maíz? Bueno, antes de tomar la decisión de cultivar maíz, el agricultor debe analizar cada uno de estos conceptos que le puedan ayudar a explotar el potencial de rendimiento del material genético de su elección. Obviamente, si es que nosotros compramos una semilla y no sabemos qué provecho le podemos sacar de este material genético, no vamos a llegar a la meta. Y para ello debemos tener una elección y el historial del terreno, ver qué cultivo ha sido anteriormente donde yo voy a sembrar mi maíz. Esto nos va a ayudar en qué plagas o enfermedades nos va a atacar, pues, ¿no? Porque obviamente ahí se guarda el inóculo, ya sea de una enfermedad como fusarium o alguna otra plaga, pues, ¿no? La preparación de terreno es muy importante, el tema de la labranza. Un terreno mal labrado, pues es un terreno que va a tener problemas, pues. La rotación de cultivo es muy importante. Los análisis de suelo, que como los análisis de suelo partimos a lo que es la fertilización. Nosotros no podemos fertilizar sin tener otros datos, pero lamentablemente en el Perú pues no seguimos estos pasos, pues, ¿no? El análisis de suelo es muy poco valorado acá en el Perú, pero hay muchos que sí lo hacen. Y bueno, la elección del material genético, que este es importantísimo, digamos, este es el pilar de todo, porque si no escogemos una buena semilla, no sabemos qué densidad nos va a aguantar o qué características físicas tiene este material. El muestreo de plagas del suelo, este también es importante, y más adelante lo vamos a ver el por qué. Tener un inventario de malezas de qué en mi terreno o en mi zona, qué malezas son las que mayormente me afectan. Es un tema también bien importante porque las malezas, recordemos, son materiales vegetativos que van a estar en competencia con nuestro maíz, pues, ¿no? La densidad poblacional. En mi experiencia, la densidad poblacional para mí es uno de los temas claves que en el Perú se está perdiendo. Y ya lo vamos a hablar el por qué, pues.
La época de siembra que está relacionada con la oferta ambiental. Importantísimo también la época de siembra. Y acá lo vamos a ver, la época de siembra. No sé si pueden ver el puntero del clic. Y ahí le vamos a explicar las mejores épocas de siembra para el cultivo de maíz. En mi caso mío, en mi zona, yo trabajo pues del área de Chimbote hasta el Valle de Chicama, que vendría a ser, o hasta Chepén. Vemos las diferentes épocas de siembra que tenemos. Pero para el Valle de Chimbote vamos a focalizar para todo el país porque el Valle de Chimbote es un valle donde tenemos agua todo el año. Y como tenemos agua todo el año, pues tenemos privilegio de sembrar en cualquier época del año. Entonces, eh, vemos acá, en el puntero se ve que las mejores épocas de siembra son de color verde, que podemos ver. Pero ¿por qué en julio, agosto y septiembre son las mejores épocas de siembra para sembrar maíz? Pues el motivo es que en el cultivo de maíz tenemos dos épocas para sembrar, bien sea verano o bien sea invierno. Pero siempre las mejores épocas de siembra son las de invierno, porque el proceso del cultivo es mucho más lento. Si vemos en el MAU dice junio, julio, agosto, septiembre, son épocas frías. Y en estas épocas frías la planta le da más tiempo de poder acumular mayor carbohidratos por la fotosíntesis y así sea trasladado, pues, ¿no? Para el llenado del grano, para la formación de grano o para otro fin. Muy diferente cuando tenemos malas épocas de siembra. Por ejemplo, acá vemos en el puntero que las peores épocas de siembra son en marzo, abril. Es importante que ustedes lo conozcan porque ya cuando llegue el momento de nosotros asesorar o recomendar o de repente en nuestro propio campo, es importante saber que marzo y abril son las peores épocas de siembra. Pero no es que no se pueda sembrar, se puede sembrar, pero hay que tener en cuenta que en estas épocas vamos a tener fuerte pérdida pues, ¿no? de producción. ¿Y el por qué? Porque si tú siembras en marzo o en abril, más o menos desde el momento de la siembra hasta la floración llega a ser unos 75 días o de repente un poquito más. Y 75 días prácticamente está pasando los 2 meses. Si tú siembras en abril, tendrías en mayo, en junio, tendrías tu floración. Y en junio, pues tenemos época fría. Y cuando tenemos temperaturas demasiado bajas, pues el polen, tienes problemas con el polen, con la fecundidad que va a tener tu maíz y no vas a tener una buena formación de grano. Y el ejemplo lo tomo acá de Chicama. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué Chicama no, el Valle de Chicama, que es el Valle de Trujillo, por qué no tenemos siembras en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre? No tenemos? Porque el Valle de Chicama es un valle donde se rige por las lluvias, por las precipitaciones. Entonces, allá lo llaman el agua de venida, que el agua de venida ya por la sierra que llega, las mejores siembras que ellos pueden tener es en enero y en febrero. Pero a veces nosotros no podemos predecir el clima y el clima pues ocurrió como en el año 2016. Tuvimos un caso en el 2016 donde el agua llegó demasiado tarde y la gente de Mocan, de Ascope, pues sembró en los meses de abril. Y en los meses de abril, pues tuvieron fuertes pérdidas donde tuvieron 6 toneladas, 7 toneladas, máximo 8 hasta 9 toneladas. Demasiadas producciones muy bajas. ¿Por qué? Por el frío y encima ese año el frío se adelantó. Entonces, estos casos ocurren por las malas épocas de siembra. Este es bien importante que ustedes lo conozcan. Bueno, el tratamiento de semilla. ¿Para qué hablar de tratamiento de semilla? ¿Por qué? Porque ya vamos entrando al tema que realmente quisieran que lo conozcan. El tratamiento de semilla es un tema bien importante porque gracias a ello nos va a permitir proteger a la semilla al momento de la siembra y al momento de la emergencia. Los tratamientos de semillas son los agentes y las técnicas biológicas, físicas y químicas que se aplican a las semillas para brindar protección y mejorar el establecimiento de cultivos saludables. Bueno, entre los productos aplicados en las semillas se encuentran los insecticidas, fungicidas, nematicidas y antídotos contra herbicidas, nutrientes y bioestimulantes. Hoy en día, bueno, la tecnología avanza. Ya la empresa de Monsanto, que distribuía Decal, pues ahora lo distribuye Bayer, fue comprada por Bayer. Están realizando nuevas técnicas, nuevas semillas que vienen inoculadas ya con agentes para nemátodos, para algunos hongos. Ya no viene impregnado como tratamiento de semilla, sino ya viene inoculado dentro del núcleo de la semilla. Entonces, estas digamos, son tecnologías que más adelante a futuro es lo que se viene.
Gracias a Dios acá en el Perú no tenemos nematos en el cultivo de maíz, pero en otros países sí los hay. Por eso que el nematicida se considera todavía parte dentro del tratamiento para semilla. Acá básicamente los pocos personas, agricultores o empresas que realizan tratamiento de semilla lo hacen únicamente para lo que es el tema de gusanos de tierra. Este es un cuadrito que agregué que dice que el éxito del tratamiento está basado en que cada semilla reciba de manera uniforme la dosis correcta de los productos especialmente formulados para este fin. Y es cierto, los productos que se va a realizar, mucho ocurre que acá en los valles de los agricultores ponen insecticidas que no es para tratamiento de semilla, pero lo ponen y no tienen el mismo resultado y la misma duración. Por eso que se debe elegir productos que tengan la ficha técnica, tengan el registro para esta impregnación de semilla o tratamiento de semilla, que sea específicamente para este fin, donde le va a dar una mayor protección y duración, sobre todo en lo que es el ataque pues, ¿no? de gusanos de tierra, que es el factor bien perjudicial para el productor o la empresa, pues, ¿no? Acá yo les he agregado un producto comercial que es un producto que se usa a nivel nacional, no solamente para tratamiento de semillas, sino también para lo que es aplicaciones para larvas de lepidópteros. Y en realidad es un producto a nivel mundial, porque este es un producto que Farmex pues, lo distribuye, pero a nivel mundial en otros países se viene desarrollando. Entonces, ¿por qué Coragen? Porque Coragen es un producto que te va a permitir la impregnación de la semilla y la protección para el ataque de gusanos de tierra, para lo que es feltia subterránea, para grotis, para el tema también de las mopalpos, para el gusano picador, si se presenta, hay ciertas zonas donde tenemos fuerte este problema, también te viene protegido dentro de la semilla con la impregnación de Coragen. Sabemos que Coragen hace este efecto, pero muchos no saben cómo usarlo ni dosificarlo. Y acá le he puesto una pequeña presentación de cómo dosificar Coragen. Coragen pues se usa 80 ml de Coragen y 250 mililitros de agua. ¿Y por qué se dice impregnar un día antes? Esta es una pregunta que muchos lo han hecho. Eh, ¿Por qué se impregna un día antes? Porque generalmente, ¿qué pasa? Yo una vez tuve una anécdota, estuve haciendo una impregnación de semilla, pero lo hice en el momento de la siembra. O sea, 5 minutos, 10 minutos antes de la siembra hice la impregnación, que se puede hacer. O sea, no es que no se pueda, se puede hacer. Pero ¿qué pasa con la humedad que tiene el agua, los 250 de agua y los 80 mililitros de coraje? Pues al momento de revolotear, como vemos en la imagen, que acá se está mezclando, se mezcla el coraje una vez mezclados con la semilla, con un guante de protección, se mezcla, queda húmedo y esa humedad hace que se pegue en la capacha del sembrador o si esa máquina pues se pegan las semillas y succiona de 2 a 3 semillas por golpe y esa es una mala uniformidad de siembra. Por eso que se recomienda impregnar un día antes en la noche de preferencia para dejarlo que eso ore y pues no tenga esa humedad y no impida la correcta uniformización de la siembra. Y bueno, como su objetivo principal es el control de gusanos de tierra, o el amopalpo si hubiera picadores, evitar la pérdida de plantas o de densidad apropiada. Y ya vamos a llegar a este tema de densidad, que es un tema importante, y obviamente la mayor uniformidad de emergencia. ¿Por qué? Porque gusano de tierra lo que nos mata es una planta completa de maíz. No nos mata una hoja, no nos mata un tallito, nos mata una planta completa de maíz. Entonces es importante que el coraje pues lo consideremos dentro de nuestros planes de siembra, pues, ¿no? Ahí está, mira, ahí vemos un ejemplo, se impregna coraje en las bolsas, acá ya se ha preparado ya, se ha preparado y se están esperando para el día siguiente la siembra, pues, ¿no? Ahí está, esos son los pasos. Y esta es la uniformidad que tú debes tener. O sea, si se dan cuenta, este campo ha sido impregnado con coraje. Y como vemos, es un campo donde tenemos la mayor protección de plantas por hectárea. ¿Por qué? Porque una de las técnicas de alto rendimiento es densidad, señores. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver algunos aspectos importantes al momento de sembrar, como es la humedad y la temperatura del suelo. Este es un factor bien importante porque cuando sembramos, sea agricultor, sea empresa,
jamás medimos la humedad y medimos la temperatura del suelo. ¿Y qué pasa cuando no tienes una buena germinación de la semilla? Generalmente ocurre que vienen los reclamos, pues, ¿no? Que la semilla fue pasada, que la semilla fue adulterada, que es bamba. Y estos casos ocurren porque a veces la semilla necesita condiciones para germinar. Y obviamente si germina sale la emergencia. Por eso que se recomienda que la humedad debe ser un mínimo de 24% de humedad relativa, de humedad, perdón, humedad en el suelo. Y la temperatura pues no debe bajar de 10 a 15 centímetros, centígrados de temperatura para dar una mejor germinación, pues, ¿no? La densidad de siembra de acuerdo a la recomendación del material seleccionado. Ahora, acá viene bien importante este tema. ¿Por qué la densidad de siembra de acuerdo a la recomendación del material seleccionado? Porque uno cuando escoge un híbrido, un material genético, debe saber qué tanta densidad me permite a mí tener con este híbrido. O sea, no todos los híbridos tienen la misma densidad, o sea, hay que tener en cuenta eso. Quizás generalmente por temas comerciales generalicemos todo, pero es importante saber qué me permite este material vegetal, este material genético o esta semilla para tener mi densidad apropiada. La distribución de la semilla en el surco de siembra, este me es importante. La profundidad de siembra que debe estar, este es el error que cometen también mucho. La profundidad de siembra, que tiene que estar, que es motivo de muchos reclamos. Porque a veces cuando no germina o no emerge, el problema siempre es la semilla. Es lo que en muchas quejas nosotros venimos recibiendo por algún motivo de siembra, porque a veces esto ocurre mayormente en las siembras manuales, porque en las siembras a máquina no ocurre estos problemas, siempre ocurre en las siembras manuales a palana. ¿Por qué? Porque cada sembrador no tiene el mismo ritmo. Bien corre más rápido, bien más lento, o bien tiende a profundizar más la semilla al momento de la siembra. Por eso que se recomienda hacerlo dentro de 3 y 5 centímetros de profundidad la semilla en el suelo. Y depende básicamente del tipo de suelo y del tamaño de la semilla. Este es otro tema bien importante, el tamaño de la semilla. Ocurre que en las bolsas, al momento que ustedes vayan a comprar las bolsas, siempre traten de pedirse que la bolsa de maíz que la semilla sea grande. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto de semilla entra en una hectárea? ¿No? Generalmente en una hectárea es un cálculo, porque generalmente en una hectárea entra una bolsa y 5 kilos de semilla, como puede entrar 3 o 4 kilos, pero hasta 5 kilos es donde entra en una hectárea. Pero si ustedes van a comprar una bolsa, ustedes ven cuánto pesa la bolsa. La bolsa pesa 15 kilos y la otra bolsa pesa 21 kilos. Y no es que la de 21 kilos venga más cantidad de semilla. Todas las bolsas de semilla de maíz vienen 60.000 semillas por bolsa. Así tenga 21 kilos, así tenga 13 kilos, 12 kilos, todas vienen las 60.000 semillas. Pero ¿cuál es la varianza de que la semilla pese tanto? Es el tamaño de la semilla. A mayor tamaño de semilla, obviamente pesa más, pero la cantidad de semilla en cada bolsa viene la misma cantidad. Ahora, este tamaño de semilla tiene un papel bien importante porque al momento de la siembra, si un sembrador lo sembró de repente muy profundo y la semilla fue chiquita, pequeña, pues no va a germinar y si germina, pues no llega a emerger del suelo. Entonces ahí vienen los reclamos. Por eso es que es importante saber cuál es mi tamaño de semilla. Si mi tamaño de semilla es pequeña, pues yo lo sembraré a 3 centímetros del suelo, o sea, bien apenita. Pero si mi semilla es grande, puedo darme el lujo de darle hasta 5 centímetros de profundidad. Pero es bien importante ver el tamaño de la semilla, que de acuerdo a eso, pues vamos a tener un éxito al momento de la siembra, ¿no? Ahora, quería tocarles algo. Es bien, ahorita en el mundo, pues las siembras a máquina es el mejor método de siembra, de siembra. ¿Por qué? Porque una máquina, pues, es mucho más precisa que la mano del hombre. Y todos los rendimientos buenos y altos que tienen en México y en Estados Unidos, pues todos son a siembra a máquina. Y eso también tiene un papel importante en el momento de la densidad que vamos a hablar más adelante.
Para una planta de maíz, su mayor competencia no se encuentra en las plantas de los surcos vecinos, sino dentro del mismo surco. Dentro del mismo surco es donde nosotros tenemos la mayor competencia entre ellas. Por eso que le venía diciendo que es importante conocer si el híbrido de mi elección me permite a mí sembrar más plantas por surco. Porque si mi planta de repente es que, por ejemplo, la planta abre más las hojas, se horquea más, me va a dar competencia de planta a planta en el mismo surco, en la misma línea. Entonces es importante saber qué material yo estoy eligiendo para que no tener estos problemas. Y bueno, entramos al tema que es lo que yo he podido observar durante las diferentes zonas que yo he visitado, que es la densidad. Y bueno, Perú es un país donde estamos muy atrasados con el tema de siembra, que es que, digamos, el 70, 60, 70% todo es apalano. Poco es el porcentaje de siembra mecánica acá en el Perú. Y obviamente la siembra manual pues nos hace perder densidad, no solamente la mano del hombre que es por la siembra, sino también porque no se trata la semilla. ¿Cómo obtener una buena densidad de población óptima? Asegúrate de fijar como objetivo la densidad óptima. O sea, antes de sembrar nosotros ya debemos saber qué densidad es la que vamos a tener para maximizar obviamente su potencial de rendimiento. Si tenemos por ejemplo, 60.000 semillas por hectárea y si tenemos 75.000 semillas por hectárea, obviamente las 75.000 es la que mayor producción nos va a dar, porque tenemos más plantas. Pero de acuerdo a eso, necesitamos saber qué híbrido hayas decidido sembrar. Porque si has sembrado 75.000 semillas por hectárea, pero has escogido un mal híbrido que no te permite meter esa densidad, pues ya fracasamos. Y ahora, típicamente las germinaciones de los híbridos de marcas reconocidas en el mundo, oscilan entre el 94 y 96% de germinación. Usted cuando compre una bolsa de maíz en cualquier casa agrícola, usted va a ver en las bolsas una etiqueta amarilla. La etiqueta amarilla es la etiqueta del proveedor nacional, de la que les vende a las casas comerciales. Y ellos te van a botar en la etiqueta amarilla, tú puedes leer y ahí te dice el porcentaje de germinación de esa bolsa, que puede estar entre 94 y 96%, pero también llega a 98. 98% también es un factor de germinación de que oscila, pues, ¿no? Y por lo tanto, se puede considerar que de ese 96% de germinación también tienes una pérdida. A ver, me dejo entender. Si yo mi campo en una hectárea yo te siembro 75.000 plantas por hectárea, de estas 75.000 plantas por hectárea yo ya debo sacarme un 5 o 9% menos de semilla en ese campo. ¿Y de qué se pierde ese 5 y 9% de estos 75.000? ¿En qué se pierde? Se pierde pues en estos factores. Dice, pero además considera los porcentajes de pérdida de campo. Esos son los 5 y 9% que venimos hablando, que consta de la preparación, que puede ser por la preparación de la cama de siembra, puede ser por los insectos, o bueno, por las plagas, las malezas y el manejo. A la final de tu cosecha, de repente ya no tienes las 75.000, tienes unas 50.000. Y eso es producto de estos factores, pues, ¿no? Los cuales varían dependiendo de la continuidad de la siembra. Asegúrate mediante una buena calibración de la sembradora, las que siembran a máquina. Esto es importantísimo, calibrar la velocidad de la sembradora. Se recomienda entre 4 o 7 kilómetros de velocidad de la máquina. ¿Qué pasa si es que se siembra a mayor velocidad? Pues la sembradora no va a botar la semilla uniformemente y vamos a tener una muy mala densidad, una mala población de mi maíz, ¿no? Bueno, esta es una pequeña fórmula para los que quizás no conocemos cómo sacar la población yo en mi campo. Por ejemplo, esto va dirigido a los que hacen la siembra manual, a palana. ¿Ya? Es muy fácil. Divide 10.000 metros cuadrados, que es lo que tiene una hectárea, entre el distanciamiento. Este no lo toqué, el distanciamiento de planta a planta. Esto varía. Porque el distanciamiento de planta a planta que vemos en la literatura y lo que lo practicamos es de 30 centímetros de planta a planta y 80 centímetros de surco a surco. Ahora, ¿se han preguntado qué tan diferente es una siembra manual a una siembra por máquina?
Pues la siembra manual es 30 centímetros de planta a planta, pero pones dos plantas por golpe. Mientras la siembra máquina solamente pones una sola planta por golpe. Es muy diferente. Y el distanciamiento, pues a máquina ya no es 30, sino es 14. Entonces, esto de acá va dirigido solamente a lo que hacen la labor de siembra zapalana. Entonces quiero sacar yo mi densidad poblacional de mi campo de maíz, pues es bien fácil. Divides 10.000 metros cuadrados, que tiene una hectárea, entre los 0.30 metros, los 0.80 metros, y lo multiplicas a esto por 2, porque 2 es lo que pone, 2 plantas por golpe. Te va a botar una cantidad estimada de semilla, y a este resultado le vas a restar el 9% por pérdida de factores de siembra, lo que venimos hablando, que puede ser por plagas, puede ser por tema de enfermedades, por manejo, por mala siembra. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo mi densidad, y con esa densidad yo ya gané, pero vamos a ver si es que tenemos realmente el 9%. Ahora, este es un cuadrito para los que tienen siembra, para los que realizan siembra máquina. A ver, en el puntero, por favor, me siguen. Acá vemos el espaciamiento, que vendría a ser el surco. Esto vendría a ser lo que es el surco, el de surco-surco, la camita, como le dicen. Nosotros estamos acá, 0.80 centímetros, 80 centímetros de surco a surco, ¿no? Lo que es mi camita. ¿Por qué salen los demás? Porque en otras partes del mundo, ¿saben por qué ellos llegan a 38.5 toneladas por hectárea? ¿O por qué ellos pasan las 20 toneladas o las 15 o las 22? Es porque su densidad, su población es mucho mayor. Y no es porque sea más de planta a planta sea más reducido, sino porque su surco es mucho más pequeño. Es 70, 65, es lo que se hace allá. Pero lamentablemente aquí en el Perú no podemos hacer eso porque las máquinas de labranza ya están calibradas para hacer surcos de 80 centímetros, cosa que no lo está en otros países, ya están calibradas para otro tipo de, de distanciamiento de surco-surco, ¿no? Pero bueno, seguimos acá, 0.80, nosotros estamos acá, y generalmente acá en todo el valle maicero que yo veo, todas a máquinas ponen 7 plantas por metro lineal. Entonces nosotros estamos acá, 80 centímetros, y acá el productor mete 7 plantas por metro lineal. De cualquier material, cualquier semilla, no solamente hablo de la semilla que nosotros distribuimos, sino de cualquier semilla, lo que es siembra máquina. 0.80 a 7. Entonces tenemos 88.000 semillas por hectárea. O sea, al momento de sembrar yo estoy poniendo 88.000 semillas a máquina. Pero ¿cuánto es lo que yo cosecho al final? Si se dan cuenta, la población de plantas a cosecha es 80.000. ¿De dónde sale de 88.000 a 80.000? El 9%, señores. El 9% de esto te va a botar esto. Entonces, esto es lo que yo debería cosechar al final. Si yo me paso de ese 9%, ya es pérdida. Y ese 8%, pues, está en el tratamiento de semilla. Si yo trato mi semilla con cualquier producto comercial, no solo coraje, con cualquier producto comercial, pero yo aseguro evitar daño de gusano de tierra, pues ya estoy ganando ya. Bueno, este es un histórico. Mira, acá ustedes pueden ver el incremento histórico de la densidad de siembra. En los años 80, perdón, esta es a máquina, no confunda, esta es a máquina, no es a palana. Mira, en los años 80 se empleaba de 4 a 5 semillas por metro lineal. Y el licenciamiento era de 25 a 20 centímetros de planta a planta. Pero recordemos, acá es una sola planta. La siembra manual es 2, pero acá a máquina es solamente una. En los años 80 era de 4 a 5 semillas por metro lineal y el distanciamiento era de 25 a 20 centímetros. Es demasiado bajo la población de planta. En los años 90, esto ya va mejorando. De 6 a 7 semillas por metro lineal. Nosotros estamos acá todavía. ¿Me? Si se dan cuenta la evolución que estamos teniendo el Perú con respecto al mundo. ¿me? Nosotros seguimos acá, 7 semillas por metro lineal.
Y estamos teniendo más o menos de 16.6 a 14.3, es lo que yo le venía diciendo hace rato. 14 es el distanciamiento que toman ahorita a 7 semillas por metro lineal. Pero mira lo que están haciendo en México y Estados Unidos, de 8 a 9 semillas por metro lineal. Ellos están teniendo estos distanciamientos. Y obviamente es solamente de planta a planta, o sea, no estamos contando tampoco el distanciamiento de surco-surco, que también lo tienen más reducido. O sea, estos son cambios que en el Perú, bueno, se van a dar poco a poco, pues, ¿no? Pero esperemos que sí sea. Este es el mismo histórico que a los años 80, lo que venía explicando, de 4 o 5 semillas, el distanciamiento de planta a planta, 25 a 20, y tenemos esta población, mira, 50 a 60 mil, demasiado pobre. En la actualidad tenemos 7, 8 y 9 plantas por metro lineal, y mire, 93 mil, 106 mil y 120 mil plantas por hectárea. Nosotros estamos acá, en el distanciamiento de 14. Bueno, acá vamos a las consideraciones de siembra. Esto es lo que venía explicando hace rato, de la profundidad de siembra. Nosotros recomendamos a una profundidad de 2 hasta 5 centímetros, pues, ¿no? De 2.5 a 5 centímetros, que está que todavía estás en lo óptimo, ¿no? Para la siembra. Y eso va a depender del tamaño de la semilla, y ya les he dicho. Si hacemos una profundidad de 2.5, la emergencia va a ser al 100% y un vigor de 3, pues, ¿no? De 3%. Entonces, igual, si se dan cuenta, si seguimos poniéndole mucho más profundo, la emergencia va a ir reduciéndose. Igualmente el vigor, si se dan cuenta. Entonces, esto es importante saber la profundidad que nosotros estamos poniendo, o estar, si es apalana, pues estar mirando a los sembradores que te van a hacer el campo para evitar estos problemas, pues, ¿no? Y acá vemos ejemplo, mira, una mala profundidad de siembra, como vemos en la imagen, mira, no tienes emergido bien y hay un mal vigor. Este es otro tipo de desuniformidad de espaciamiento entre plantas. Mira, acá en la imagen de la izquierda vemos planta fuera de posición, que no debería estar acá, sino estar acá. Eso es lo que ocurre con las siembras a máquina. ¿Se recuerdan que le dije del recorrido que hace la máquina, que debe ser de 4 o 7 kilómetros de velocidad? Mira, acá se ha pasado más, mira, y hay una mala uniformidad, cuando debería ser acá. Igual acá, plantas perdidas, acá no se sembró. Igual acá, plantas extra. Entonces, todo esto es un problema de población, y eso perjudica a mi cultivo de maíz. Igual acá, en fotos reales. Vemos ahí una mala calibración por parte de la máquina, y por ende, mira, tenemos una planta que está compitiendo con la otra. Y estas dos de las dos, nosotros lo llamamos la nominada. ¿Por qué la nominada? Porque la dominada, porque uno de ellos va a dominar a la otra. De estas dos, una va a ganar a la otra. Por eso se llama competencia. O sea, uno le va a ganar y el otro saca al chiquito. Ya tienes una pérdida, pues, ¿no? Igualmente la competencia de nutrientes en el suelo. Eso también ve, una mala distribución. Bueno, ya entramos a nutrición. La nutrición es algo más complejo, porque el tema para hacer un resumen de lo anterior, para nosotros tener éxito en el cultivo de maíz, en el rendimiento, debemos seguir todos los pasos, todas las técnicas que estamos viendo, pero entre ellas, a mi criterio, pues lo que no se rige en el país es el tema de densidades. Si se dan cuenta, ustedes de repente habrán visto publicaciones del ingeniero Ernesto Cruz, el mexicano, que está en China. El mexicano está haciendo un trabajo, un ensayo de hiperdensidad, que quiere llegar a las 300.000 plantas por hectárea y lograr un rendimiento, pues, de 50 toneladas. O sea, no es que esté loco, o sea, no es nada de lo común, lo puede hacer, pero obviamente él no revela de repente con qué material lo está haciendo, con qué híbrido lo está haciendo, y tampoco nos comenta, pues, no, los distanciamientos, que yo supongo que deben ser menores, pero él, para llegar a producciones así, a él no se le escapa ninguna de estas técnicas, que es, por ejemplo, el tratamiento de semillas, lo que es el cuidado de las densidades, ¿no? Y obviamente la nutrición, porque si yo pongo más plantas, también tengo que poner más comida, más alimento para la planta.
Y bueno, antes de llegar a esto, a la nutrición, pues quiero comentarles que la nutrición debemos nosotros como profesionales pues, hacer un análisis de suelo, pues, ¿no? Es lo que realmente también en el Perú no se hace. Nadie se hace un análisis de suelo para cuando va a sembrar maíz, pero sí hacen un análisis de suelo cuando van a sembrar arándanos, cuando van a sembrar cítricos, hortalizas, ¿no? Cultivos que lo paguen, como lo llaman ellos, pero nunca lo hacen casi, bueno, la gran mayoría no lo hace para maíz. Y ese es algo que se debe corregir, porque muchos esperan tener producciones altas, pero no hacen lo adecuado, pues, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. El maíz es uno de los principales granos cultivados en el mundo, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque es uno de los principales granos cultivados en el mundo. Dense cuenta, si alguien de repente ve de cerca el maíz, el precio del maíz hoy en día pues está por los suelos, pero muchos se preguntan por qué está por los suelos. El grano de maíz está por los suelos porque sencillamente en el periodo de Toledo pues firmó un tratado de libre comercio donde nosotros podemos exportar y también podemos y los de Estados Unidos pueden también exportar, pero ninguno se cobra el tema del arancel, pues no el tema de los impuestos. Y eso hace, como Estados Unidos es un país potencia en lo que es grano de maíz, pues nos vende a nosotros el grano de maíz. No lo vende al Estado, lo vende a las grandes empresas avícolas, pues, ¿no? Que hacen que tienen pollos, aves, pues, ¿no? Y por ende, pues, esas grandes empresas ya no compran el maíz a los productores nacionales que tenemos acá. Y eso hace que el precio, pues, se devalúe, pues, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que se hagan una idea de qué tan importante es el grano a nivel del mundo. Bueno, el aumento de rendimiento de maíz depende de los elementos clave. Uno de ellos es el equilibrio adecuado de nutrientes, donde la absorción de nitrógeno, potasio y fósforo deben ser en la proporción adecuada. Si nosotros tenemos el nitrógeno, el fósforo y el potasio y los microelementos en una proporción adecuada, vamos a tener una correcta uniformización de estos elementos y obviamente una buena nutrición en nuestro cultivo. Esto lo saqué del ingeniero Ernesto Cruz, del que le hablé de la hiperdensidad. Él es director o presidente, creo, de la empresa que se llama TIDER, que es una entidad donde sigue el alto rendimiento de maíz y de sorgo. Y él publica, pues, ¿no? Si te preguntas si tendrás buena cosecha, pregúntate si abonaste bien el campo. Este es muy correcto, porque muchos esperan mucha producción, pero solamente fertilizan con puro sulfato o con puro nitrato y eso no es lo que la planta necesita para tener un buen rendimiento. Ahora, este cuadrito es su pan de cada día. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este cuadrito es el rendimiento que tú quieres sacar. Por ejemplo, si tú quieres sacar 12 toneladas, tú necesitas una fertilización adecuada. Si tú quieres sacar 15 toneladas, tú necesitas sacar una fertilización diferente. Este cuadrito es la extracción de nutrientes por tonelada cosechable. A ver, le voy a dar un ejemplo para que me entienda. Si yo quiero sacar una tonelada de grano de maíz, necesito 19.5, a ver, ven el cursor, acá, 19.5 de nitrógeno para sacar una tonelada de maíz. Si yo quiero sacar una tonelada de maíz, necesito 7.2 de fósforo. Y si yo quiero sacar una tonelada de maíz, necesito 19.9 de potasio. ¿Me entiende? Entonces, esto de acá es su... De acuerdo a esto, vamos a sacar la fertilización. Ahora, yo acá les he puesto un ejemplo, le he puesto un ejemplo de fertilización, pero no es que sea el adecuado, porque recuerden, para armar un plan nutricional se necesita el análisis de suelo. Si no tenemos el análisis de suelo, no vamos a poder nosotros decir que esta es la fertilización correcta. Más yo ahorita lo que estoy haciendo ahorita en este cuadro y en los que siguen es darles una idea de cómo es la fertilización sin tener un análisis de suelo, solamente siguiendo con estas unidades de nutrientes que necesita. Si yo quiero sacar necesidades para obtener 12 toneladas por hectárea en grano. Si yo quiero tener 12 toneladas de grano, necesito, por lo tanto, 234 unidades de nitrógeno, necesito 86.4 de fósforo y 238.8 de potasio. Y al igual mismo, se trabajará 40 unidades de azufre y 24 unidades de magnesio. Entonces, esta es una estimación para 12 toneladas. Como les repito, no es que esto sea para que deban seguir todo. O sea,
en cada suelo sabemos que tenemos diferentes proporciones de nutrientes, o sea, no todos los suelos son iguales. Y yo estoy sacando digamos, este cálculo no teniendo en cuenta un análisis de suelo, que sí se debería hacer, pues, ¿no? Como los agricultores hoy en día, pues nadie se hace un análisis de suelo para un maíz, porque como el precio está bajo y no lo paga, pues he sacado un modelo, pues, ¿no? De que estos deben fertilizar teniendo en cuenta cómo es un suelo costero. Pero bueno, esto sí deben tener en cuenta, mira, la primera fertilización, nosotros tenemos que debemos realizar 3 fertilizaciones. La primera, el 20% del nitrógeno, el 100% del fósforo y el 50% del potasio. Eso solamente en la primera fertilización. Ya vamos a hablar de los momentos, pero primero quiero que me entiendan esto. ¿Cuánto porcentaje o sea, de tu nitrógeno por campaña, que es por ejemplo las 234 unidades, cuánto voy a poner en mi primera fertilización? Pues solamente vas a poner el 20%, que vendrían a ser las 47 unidades. Las 47 unidades. Y mi 100% es los 86.4 unidades de fósforo. Igual, el potasio el 50% y en la segunda fertilización sucesivamente, ¿no? En el nitrógeno será el 40% y el potasio sería el otro 50%. Y el otro 40% en la tercera fertilización. Si se dan cuenta, ¿por qué el nitrógeno es la que mayor cantidad necesita la planta? Porque, como recordemos, pues una gramínea pues, es demandante de nitrógeno, ya sea arroz, sea sorgo, sea maíz, le gusta mucho la absorción de nitrógeno, porque es una planta tetrascarbonada, pues no, son gramíneas. Entonces, vemos, acá ya lo vemos en bolsas. Vemos que ¿por qué urea y por qué no nitrato en la primera? Porque la urea tiene mayor proporción de nitrógeno y la urea es la que no podemos bolearlo, o sea, la primera siempre se entierra en el suelo porque sufre una pérdida de volatilización. Entonces, es importante tener en cuenta que puede ser sulfato también, pero hay que sumar por las unidades que necesita, porque una urea y un sulfato no tienen las mismas unidades en la bolsa. Entonces, ahí vemos las bolsas que se necesita para un hectárea de maíz, teniendo en cuenta que yo quiero 12 toneladas. Pero le repito otra vez que esto no es lo correcto es sacar un análisis de suelo y compensar a lo que le falta a las unidades que yo tengo aquí, pues, ¿no? Que son estas. Estas son las que realmente necesita mi cultivo. Ya el cálculo de las bolsas va a depender de tu análisis de suelo. Pero como no lo hacemos, le doy digamos, una guía que de repente lo pueden seguir y pueda compensar un poco lo que no tenemos, pues, ¿no? Lo que es el análisis. Igual acá, para uno de 15 toneladas, serían estas unidades, el mismo procedimiento. Lo mismo, y estas son las bolsas, pues, ¿no? Las bolsas que se necesita de urea, ya se dan cuenta, van aumentando las bolsas porque la necesidad para llegar a este rendimiento es de mayor. Y acá son los momentos de fertilización. Aquí yo quería llegar porque el error que cometemos, incluso yo en la universidad lo aprendí también de otra manera, pero ya digamos, en la práctica, en el campus es totalmente diferente. Los momentos de fertilización, para la primera fertilización se da en B1 a B2. Creo que muchos sabemos ya qué significa B1, pues no, pero bueno, para los que no lo conocen, B1 significa una hoja verdadera, pues no, igual B2, dos hojas verdaderas y sucesivamente. Y bueno, ¿por qué aplicarlo en B1 y en B2? Si se dan cuenta, todas las que son siembras mecanizadas, y vuelvo a tomar el ejemplo de Estados Unidos y México, son a máquina. Y pues siempre va la sembradora con la abonadora junto. La abonadora va atrás, pues, ¿no? Si se dan cuenta, la primera fertilización va junto con la semilla. ¿Pero por qué? Porque ellos ven el tiempo de donde el abono se va a asimilar para la planta y en qué momento la planta lo necesita. Por eso que nosotros hemos creído conveniente y hemos hecho trabajos, ensayos demostrativos donde vemos que la mayor absorción de nitrógeno o el mayor aprovechamiento de la planta se da en esta etapa, B1 y B2, donde la planta lo va a aprovechar mucho mejor que hacerlo en B4, que es lo que anteriormente hacíamos, ¿no? Cuando tienes 4 hojas verdaderas, le vienes el primer abono. O cuando vemos que la planta se está amarillando, ahí le metemos el abono. Pero no tenemos que esperar que la planta pida nitrógeno, sino necesitamos que la planta lo tenga en su momento que ella necesita, ¿no? Que es B1 y B2. La segunda fertilización le hemos hecho en el trabajo, en el ensayo, de 4 hojas verdaderas, de 4 a 5 hojas verdaderas.
que puede ser también hasta 6 hojas verdaderas, pues, ¿no? Pero no pasarse más de ese límite, porque es donde la planta necesita estos nutrientes para formar sus siguientes estructuras. Igual, la tercera fertilización, mira, este de acá, el agricultor peruano, la gran mayoría, no todos, hacen 2 fertilizaciones por campaña, solamente 2. ¿Y por qué no quiere hacer una tercera? Porque el precio no lo paga. Pero si no lo, ya el precio no lo paga, pero obviamente tu rendimiento, ¿cuánto es? 8 toneladas, 9 toneladas. Y haciendo 3 fertilizaciones no es 8 ni 9, sino es mayor. Entonces es importantísimo hacer 3 fertilizaciones y se hace, digamos, en la segunda fertilización el agricultor le pone la mayor cantidad de bolsas, pero no, por ejemplo, si le pone 8, 10 bolsas en la segunda fertilización, la planta no te come las 8 o 10 bolsas de fertilización, no te las come. Entonces, por eso que nosotros lo hacemos en proporciones. Tanto en la segunda como en la tercera, mira, por ejemplo, como vemos acá el cuadro, en la segunda y la tercera ponemos el 40 y el 40, porque la planta, hemos hecho los ensayos que la planta come lo que necesita, y lo que no necesita, pues bien puede ser ahí sí ya se da las pérdidas de nitrógeno, pues, ¿no? Por lixiviación o si es botado por volatilización, porque la planta no lo absorbe, porque ya no necesita. Entonces nosotros hacemos esa proporción en la segunda y en la tercera, dividirlo entre las dos, pues, ¿no? A ver, esos son los momentos que creemos nosotros que es necesario hacerlo. Y bueno, este es un gráfico, pues, para tener en cuenta qué hace mi planta cuando tiene 3 hojas verdaderas. Pues en 3 hojas verdaderas el sistema radicular primario se detiene su crecimiento. Y acá, las raíces nodales se desarrollan los pelos radiculares. Estas raíces nodales son las que van a comer los nutrientes, ¿no? Lo que van a comer con mayor proporción los nutrientes. Bueno, el uso hormonal. Mucho, el uso hormonal. Muchos productores no utilizamos hormonas en cultivo de maíz, pero en otros cultivos sí lo ponemos, ¿no? Arándanos, cítricos, paltos, frutales en general y hortalizas, sí metemos hormonas, pero en maíz no ponen hormonas. Bueno, la gran mayoría no lo pone. ¿Por qué? Porque como vengo diciendo, el precio del maíz está muy bajo y pues no lo paga. Pero olvidándonos del precio y yéndonos a lo técnico, el uso de hormonas en cualquier cultivo es muy importante. ¿Y qué hormona es la que necesita? Bueno, en este caso le he puesto unos productos comerciales que no puede ser sencillamente estos, no pueden ser otros, pero las hormonas que éstas necesitan es la citoquinina y bueno, como hormonas citoquininas y como fuente nutricional el fósforo y la traza de microelementos que ésta necesita. Los microelementos también pueden ir como abono, pero lamentablemente en Perú pues no tenemos desarrollado abonos que vengan con cantidad de microelementos que ésta necesita, ¿no? Como es el zinc, el hierro, que son elementos que ésta necesita. Igual, así que lo que podemos hacer es darle los microelementos, pero de forma foliar, pues, ¿no? Y para esto, uno de estos productos, pues, es Power Heiser, que es un producto reconocido a nivel nacional, y lo pueden mezclar con un producto que es un producto hormonal que se llama Trigger, que es una citoquinina. ¿Y por qué en B4? O sea, ¿por qué no esperarnos a que floree? ¿Por qué no esperarnos que esté más grande? ¿Por qué darlos en esta imagen, ¿no? Que vemos un maíz pequeño de cuatro hojas verdaderas o puede ser también de 6 hojas verdaderas. ¿Por qué en esta etapa? Porque según los estudios está demostrado que en esta etapa de 4 o 6 hojas verdaderas, pues ya la planta está, dentro de la planta, si tú abres la planta, ya está formando sus primeros primordios reproductivos. Se está preparando para el tema reproductivo la planta. Entonces es ahí donde la planta necesita las hormonas y también necesita para que obviamente siga continuando su crecimiento, ¿no? La formación del tallo, que el tallo se vaya haciendo un poquito más grueso, y las siguientes estructuras de hojas que va a ir saliendo, pues, ¿no? Por eso es importantísimo el tema hormonal. Pero bueno, hay algunos que lo hacen, otros que no lo hacen, pero sí sería bueno que lo evalúen al momento de aplicar esta hormona y van a ver que la diferencia es significativa. Te puede ayudar en aumentar el rendimiento. Ahí vemos, mira, este es el estado de B6 y acá vemos cómo el ápice de elongación o los primordios foliares o los reproductivos se están dando.
Bueno, acá vemos las de 6 hojas verdaderas. ¿Por qué en esta etapa, en este gráfico de 6 hojas verdaderas, qué es lo que está haciendo mi planta de maíz? El tallo inicia la etapa de crecimiento pronunciado. Ahí es donde el tallo, la etapa donde el tallo comienza a pronunciarse. El sistema radicular nodal es el primer sistema de la planta, o sea, el principal sistema de absorción se va a dar en esta etapa, donde las raíces nodales ya están bien formadas y estructuradas. Igual pueden presentarse, acá también, por ejemplo, cuando tú tienes una planta de 6 hojas, no todas, pero ya se pueden ver que las dos primeras hojitas que tuvo al inicio ya se están cayendo o se están secando. Y en algunos casos, sobre todo en verano, cuando el cultivo avanza demasiado rápido, vemos que las 2 hojas se pueden ir secando mucho más rápido. Bueno. Y bueno, en B17 puede aparecer la punta de la panoja. Esto es relativo, porque esto va a depender de la época de siembra. Por ejemplo, yo en mi ensayo, en B15, yo ya tenía ya tanto mi aparato reproductor masculino como femenino. Entonces ya tenía mi espiga y tenía mis estigmas. Entonces, esto es relativo. O sea, acá en la literatura lo vemos como en B17, pero yo lo he visto en B15. O sea, puede variar, pues, ¿no? Pues eso es un tema climático. En B9. Este es importante en esta etapa. De esta etapa debemos preocuparnos por todo lo que quizás no hemos corregido anteriormente, pero obviamente, pues, si queremos llegar a la meta, tenemos que seguir el pie de la letra desde el inicio. Pero esta es una de las etapas más importantes, donde las mazorcas potencialmente son visibles con la disección. Si tú pelas, digamos, tu tallo, vas a ver, ven la puntita acá, esa ya es donde la espiga va a emerger o los aparatos reproductivos van a salir. Se presenta una en cada nudo sobre el suelo, excepto los últimos 6 o 8 nudos. La panoja desarrolla rápidamente y se alarga rápidamente. Acá donde el tallo rápidamente se va a alargar. Y desde esta etapa, este es bien importante, y eso yo lo he comprobado. Desde esta etapa, cada 2 o 3 días aparece una hoja nueva. De este momento la planta comienza a dispararse, a crecer y a botar hojas y hojas y hojas. ¿Qué es lo que hace en B12? Pues esta es otra etapa importantísima. En B12, el número de óvulos de cada mazorca, cada puntito, y el tamaño también de la mazorca se van a determinar en esta etapa. O sea, en esta etapa, la planta ya debe tener su nitrógeno, debe tener su agua, debe tener su fósforo, su potasio. Porque en esta etapa se va a formar la mazorca y los números de óvulos o los números de granos que va a formar. Y también se define el número de hileras potenciales. O sea, acá también se va a formar las hileras. El éxito en una mazorca es que tenga la mayor cantidad de hileras. Si tú en una mazorca tú tienes 16 hileras, es malo. Si tienes 18 es buena. Si tienes 20 es mucho mejor. Mientras más hileras tenga esta mazorca, más granos voy a tener. Y por ende, mi mazorca va a pesar más. Y yo vendo en peso, no vendo en número de mazorca. Entonces, esto es bien importante. ¿En qué momento se va formando esto? En B12. Ya, este es un cuadrito, por ejemplo, de la absorción de nitrógeno en maíz amarillo duro. Como ven en el gráfico, ven en el gráfico que el nitrógeno se va disparando de acuerdo, va creciendo el cultivo. Mientras más va creciendo, la absorción de nitrógeno se va incrementando. Por eso que en estas etapas de B9 y B12 es donde los cambios bruscamente se dan porque la absorción de nitrógeno es constante. Acá vemos, por ejemplo, el tema nutricional. ¿Qué pasa si yo solamente, esto es lo que hace el agricultor, no en su mayoría, pero he visto muchos agricultores que solamente fertilizan con puro sulfato o con puro nitrato y no ponen fósforo, no ponen potasio? Eso es lo que ocurre. Sí tienen formación de grano, pero no completo. Igual acabe, con NPK es mucho más completo y llega hasta la punta. Este es el correcto llenado que debe tener una mazorca. Igual acabe, según las unidades de nitrógeno. Mira, si no le pongo nada de nitrógeno, queda así. Pero ¿por qué todavía forma una mazorca completa? ¿Por qué? Si tú no le has puesto nada de nitrógeno, pero la planta sigue, ha llenado siquiera algo. No ha llenado quizás hasta la punta, pero la mazorca se ha quedado chiquita, pero ha llenado. Mira. Es como si tú pusieras en tu jardín, siembras una semilla de maíz, tu planta va a crecer, va a botar su espiga, va a botar sus estigmas, los cabellos, y a la final te va a botar tu mazorca, o sea, con solo agua. Y es porque sencillamente intervienen varios factores. Uno es el material genético de la semilla que ha sido, o sea, el material genético. Si es un híbrido, no es lo mismo sembrar un híbrido que sembrar una semilla de segunda del mercado. Es muy diferente, o sea, la expresión genética es totalmente diferente.
La expresión genética nos dice que si yo siembro un material, un híbrido, que mi semilla es capaz de producirte hasta 15, hasta 20 toneladas. Pero si no le das las condiciones, no te va a llegar a ese rendimiento. Pero ¿qué pasa si yo siembro una semilla de mercado? La semilla de mercado no te va a llegar a ese rendimiento, por más que tú le des, por más que tú respetes todas las técnicas que hemos visto, la semilla de mercado no va a llegar a ese piso. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad genética para llegar a ese rendimiento. Entonces, vemos acá sencillamente con 0 unidad de nitrógeno que ha salido su mazorca, ha llenado su grano, pero no ha llegado a ser una mazorca grande como las de acá. Mira, ve. Con 269 unidades de nitrógeno, mira, ve qué tamaño de mazorca y qué granos formados hasta la punta. Ve. Entonces, ese es de acuerdo a las unidades que uno lo pone. Acá vemos un pequeño cuadro informativo, pues, ¿no? Donde vemos qué función tienen estos nutrientes relacionados al maíz, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera interviene el zinc y el magnesio en la mazorca y en los granos? Si bien sabemos, el zinc interviene mucho en el tema de la floración, en el tema del tubo polínico, y de igual forma, el zinc interviene también digamos, ¿cómo se dice?, a la proporción de este ácido indolacético que es el que genera pues, las auxinas, pues, ¿no? Y las auxinas sabemos que son fuertes, son las hormonas que nos va a ayudar a formar las raíces. Y bueno, y el magnesio está relacionado también con la mazorca y el grano en lo que es la absorción de carbohidratos por medio de la fotosíntesis. Recordemos que una molécula de magnesio es la que conforma un pigmento que es la clorofila. Entonces, a mayor magnesio, mayor pigmento de clorofila y por lo tanto mayor capacidad fotosintética para la reserva de carbohidratos. De igual forma, acá vemos para la estructura y manejo del agua, ¿no? El zinc como parte fundamental de raíces y el potasio como es el que regula pues la apertura y cierre estomático, ¿no? De los estomas. Entonces esto nos va a ayudar a que la planta no transpire mucho y por lo tanto no tenga una pérdida energética para su correcto almacenamiento de agua, llenado y bueno, ¿no? Igual, las hojas saludables, que tiene que ver el magnesio, como le he explicado, de la fotosíntesis, y el zinc, obviamente, para la absorción de nutrientes. La arquitectura de las raíces es importante. El tema de raíces es fundamental en el cultivo de maíz y en todos los cultivos, es el pilar, porque si no tenemos raíces, ¿de dónde la planta va a comer todos los fertilizantes que le voy a poner? Y eso interviene obviamente el fósforo y el zinc, pues, ¿no? En el tema de raíces. Este es otro cuadrito de acumulación de macronutrientes. Si se dan cuenta, el NPK, mira, ve, la curva de nitrógeno, que es el azul, se va incrementando de acuerdo el cultivo va avanzando. Mira, ve, ¿cuál es el punto de equilibrio? A ver, vemos acá que es la de R3. R3 es la de empollamiento, o sea, después de la fecundación del aparato masculino y femenino, ¿no? Ahí vemos, mira, desde el punto 3 ya va incrementándose la curva de nitrógeno. De igual forma el rojo, que es el potasio, mira, el potasio es bajo, pero después se va incrementando. Por eso que el potasio es fundamental para el tema del peso de los granos, pues, ¿no? Y de todos los cultivos. A ver, cabe destacar que basarse solo en las aplicaciones de nutrientes no siempre ayuda a los productores a reducir la brecha entre los rendimientos y potenciales irreales. Esto es importante. O sea, mucha gente piensa que porque yo le doy una fertilización buena, ¿no? Le he fertilizado bien, pero no he tenido un rendimiento que yo he querido. O sea, para llegar a un rendimiento potencial, no solamente se sigue el tema de la fertilización es solamente una técnica de alto rendimiento, sino es el conjunto de todas las técnicas que venimos hablando, o sea, el tema de densidad, el tema de las plagas, el tema del tratamiento de semilla. Entonces, es necesario que exista un enfoque integrado para mejorar el rendimiento, incluyendo la genética y las prácticas de manejo. Eso es importante, sobre todo la genética, porque tener un híbrido que me permita a mí mejorar mi densidad, que me permita a mí mejorar mi nutrición y otros factores, pues digamos que es el factor más importante, creo yo, de todas las técnicas de manejo, porque es el que nos va a permitir modificar algunas técnicas de alto rendimiento para poder llegar a la meta. Bueno, acá a este punto les voy a mostrar algunos de los materiales o de los híbridos genéticos que tenemos nosotros como empresa y para que ustedes las puedan conocer en el camino. Algunos de repente ya lo conocen y algunos no.
Nosotros trabajamos en Farmex, que es la empresa que distribuye la marca de Cal. Como bien saben, la marca del Cal es una marca mundial, pues, ¿no? Que anteriormente que era dueño o lo venía distribuyendo Monsanto, la del Randall, pero ahora ha sido comprada, pues, ¿no? Por la macroempresa, pues, ¿no? Que es Bayer, el monstruo, pues, ¿no? De pesticidas y ahora de semillas también, pues, ¿no? Porque Monsanto era la monstruo en semillas y ahora se ha hecho una empresa mucho más sólida, pues, ¿no? Y nosotros, pues bueno, somos afortunados de distribuir esta marca de Cal que se distribuye a nivel mundial. ¿Qué característica tiene este híbrido? Por general, pues la 7508, que es el código de este híbrido, pues nos permite a nosotros modificar las densidades. Esto es muy importante porque el tema de densidades, eso es un factor bien importante porque nos permite ganar más número de planta y por ende ganar más mazorcas por planta. Pero yo no puedo aumentar a lo loco mi densidad si no sé con qué híbrido lo voy a hacer. ¿Por qué te digo? ¿Por qué les digo? Porque más adelante les voy a mostrar otro híbrido que tenemos, pero con ese híbrido no puedo yo aumentar la densidad, porque sabemos que la genética expresa dos cosas, ¿no? Las características fenotípicas y las genotípicas. Y con respecto a las fenotípicas, no nos permite a nosotros aumentar densidad porque, bueno, mejor lo hablo más adelante de eso cuando toque el otro híbrido, pero con Decal 7508 sí me permite a mí aumentar la densidad. Si quizás yo a palana estoy poniendo 30 centímetros de planta a planta, a palana, yo con 7508 me permite a mí todavía estar en la opción de ponerle a 28 centímetros de planta a planta y mejorar mi densidad con respecto a la población por hectárea de semilla de maíz. O sea, ese es un dato muy importante y muy bueno porque 7508 nos permite eso. ¿Pero por qué nos permite eso? Porque la arquitectura de la planta o los rasgos fenotípicos, que es digamos, los rasgos físicos, es que las hojas de este material, las hojas son hacia arriba. Las hojas no son bien abiertas, sino son hacia arriba. Entonces, si las hojas son hacia arriba o semierectas, quiere decir que me va a permitir apegar un poquito a las plantas sin que ellas se crucen, porque las hojas van en dirección hacia arriba, semierectas. Entonces, ese es un factor importante para que me ayude a mí a mejorar mi densidad. Y bueno, otra como las características que es un maíz híbrido triple, este es un nuevo híbrido, tiene a lo mucho 2 o 3 años creo en el mercado, pero es un maíz híbrido triple, no es un maíz híbrido simple, es un triple. Este es uno de los últimos híbridos que sacó Monsanto con respecto en función al cambio climático, pues no, porque hoy en día acá está haciendo más frío, obviamente está haciendo más calor, y estos híbridos son los que se adaptan a mayores temperaturas, a diferentes cambios climáticos, ¿no? Porque está enfocado en estos rasgos que es el cambio climático. Bueno, es un alto potencial de rendimiento. Nuestra mejor producción acá en el Valle de Chimbote ha sido de 15 toneladas, 600 gramos con este híbrido. El agricultor, no voy a decir su nombre, pero dio un buen manejo, una muy buena fertilización y pudo llegar a este rendimiento. Pero lamentablemente no todos damos el mismo manejo, pues, y eso es lo que nos conlleva, pues, a tener también bajas producciones. Pero bueno, sigamos. Tiene buena prolificidad. El término prolificidad quiere decir al número de mazorcas que puede botar una planta de maíz. A veces se da casos que una planta de maíz te bota 2 mazorcas por planta, o sea, no te bota una. Lo normal es que te bote uno, pero a veces te bota dos. Y ese es característico de la genética del híbrido. Y en este caso, la prolificidad en 7508 es la que mayor prolificidad tiene en el mercado. Con respecto a todos los híbridos del mercado, es la que mayor prolificidad tiene. También tienen una muy buena tolerancia, una alta tolerancia a la mancha de asfalto. Tolerancia no es lo mismo que resistente. Tolerancia quiere decir que te permite aguantar hasta un punto la proliferación de la mancha de asfalto, pero sí le entra, o sea, no es que no le entre, por eso os digo, es tolerante, pero no es resistente. Así que, pero es muy buen tolerante a la mancha de asfalto, así con facilidad no le entra la mancha, pero de todas maneras uno tiene que hacer la aplicación preventiva para que la mancha de asfalto no ingrese. Bueno, como le comenté, las hojas son semierectas, un buen peso de grano, la buena calidad y color de grano. Estas son características agronómicas, pues, ¿no? Que de repente por ahí alguien quiere saber a qué altura llega este material, porque todos los materiales son diferentes.
un material llega más alto, otros son más bajos, otros son más pequeños, o sea, de acuerdo a eso es el híbrido. No todos los híbridos llegan a una misma altura. Igual, la altura del suelo de la mazorca, qué cantidad de centímetros llega, los días a floración también cambian en cada híbrido, no todos los híbridos son iguales, los días a cosecha, y bueno, la prolificidad que es alta en este híbrido. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, mira, acá vemos otra característica de la 7508 es la uniformidad de mazorca. O sea, no vamos a ver nosotros en este material mazorcas pequeñas, mazorcas grandes, sino una uniformidad de esta mazorca, de este material, de este híbrido. A esto yo me refería, mira. Si ustedes pueden ver, hay como un caminito. ¿Y por qué se da este caminito? Porque las hojas son hacia arriba, son semierectas. Y eso te permite a ti que tú puedas apegar más tu densidad o ganar más población. ¿Por qué? Porque las plantas te las permiten, porque la característica fenotípica te la permite de esta semilla. Mira, ven, y ven el espacio. Con otros híbridos no vas a ver esto, porque las hojas se horquean más acá, se hacen más, las hojas son más hacia abajo y chocan entre ellas. Y si tú lo pones más apegado, vas a tener competencia de planta a planta y por ende vas a tener una mala población, pues, ¿no? Ella también es la mazorca es bien larga, esa es su característica genotípica ya, ¿no? Bueno, fenotípica, perdón, que podemos ver, pero es bien larga la mazorca, es también de punta cerrada, o sea, es importante que la punta esté cerrada, que hay otros híbridos que no tienen la punta cerrada. ¿Y qué pasa cuando no tienen la punta cerrada? Hay problemas, pues, ¿no? De liotis que puedes tener, o problemas si es que lo siembras en zonas donde la precipitación es alta, pues tienes problemas de fusarium. Pues. Se mete el fusarium a la mazorca y tienes problemas sanitarios. Y eso nos conlleva a dar una aplicación para fusarium y esa aplicación de fusarium pues ya nos genera un costo, ¿no? Entonces es importante tener estos rasgos característicos de la semilla de estos híbridos. Acá está lo que les digo, las mazorcas son uniformes y el tamaño y las hileras también. Esto no lo toqué. 7508 es uno de los principales híbridos a nivel de Sudamérica, porque Monsanto no crea, este 7508 no solamente lo tiene Perú, lo tiene toda Sudamérica. Monsanto hace sus híbridos para vender a Sudamérica, no lo hace solamente pensando en el Perú. Así que estos híbridos es el híbrido que más hileras tiene. Este híbrido tiene de 18 a 20 hileras, es su carga genética que aguanta este híbrido. Más no te saca, porque su carga genética te permite hasta eso, llegar hasta de 18 a 20 hileras. Como también puedes tener de 16, puedes tener de 14, pero eso ya va a depender de tu manejo del cultivo que has tenido, pues, ¿no? Igual, mira, esta es una parcela de 20 metros nada más, mira, y vemos la uniformidad de la mazorca y el correcto llenado y la longitud de la mazorca. Igual, los granos son profundos y son pesados. Estos son campos demostrativos que tenemos con 7508. Y miren en la imagen de abajo, esto es lo que yo les hablaba de la prolificidad. La prolificidad, recuerden que les dije, es el número de mazorcas por planta que podemos tener. Y mismo por acá podemos ver que acá tienen dos plantas dos mazorcas por planta. Y podemos ver que la prolificidad sí es comprobada con este material. Este es el Valle de Chicama, con 7508. Obviamente, y ahora pasamos al Decal 399. Yo les dije que no con todos los híbridos puedo yo ganar densidad. Lamentablemente con este híbrido no podemos ganar densidad, porque la característica de este híbrido es que las hojas son más hacia abajo. Entonces, por lo tanto, para yo no tener problemas con competencia de plantas en mi mismo surco, yo tengo que aumentar el distanciamiento. Si esa palana yo le tengo que poner a 35 centímetros de planta a planta con este híbrido. Y si esta máquina, yo tengo que poner 5 plantas por metro lineal para no generar competencia. Ahora, escuchando esto, muchos dicen, pucha, pero ¿para qué voy a sembrar ese material? Si voy a tener menos plantas por hectárea. Pero no todo es malo. O sea, vamos a ver los beneficios o el por qué yo hago esto. Bueno, estas son las características agronómicas, lo voy a pasar. Bueno, algo relevante, ¿no? Sobre este material es que porque tiene una muy buena estabilidad y adaptabilidad a diferentes siembras de verano e invierno y también a terreno.
Por ejemplo, le voy a poner ejemplos para comprender más fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos se dan que a veces tenemos terrenos rocosos, terrenos mal trabajados, no son subsolados, y si yo siembro 7508, el híbrido anterior que yo les he mostrado, pues ese híbrido 7508 no se va a adaptar bien a ese terreno mal trabajado, y por lo tanto la planta se va a quedar pequeña. A diferencia de 3N9, que es un material que sí se adapta a terrenos pobres, a terreno mal trabajado. Este híbrido es considerado un material rústico, que incluso este material lo siembran en sitios, en los cerros, en las pendientes, lo siembran en los altos, porque este es un material que sí se adapta a estas condiciones de terreno, muy diferente al híbrido anterior. Por eso que el libro anterior se siembra más en la costa. Y este de Cal 9 también se siembra en la costa, pero también se siembra en sitios donde tenemos terreno mal trabajado. Y ese híbrido se caracteriza por ser un híbrido de doble propósito. La gente que hace chala conoce muy bien este híbrido porque este híbrido es un híbrido que crece alto, demasiado alto. Crece más alto que el híbrido anterior. Por eso que para chala tiene una muy buena aceptación para forraje y también es para grano, porque te bota muy buena formación de mazorcas y es por eso que este es considerado un material de doble propósito. A ver, acá vemos, por ejemplo, mazorcas uniformes. Si se dan cuenta, las hojas son más hacia abajo, mira, a ver. Las hojas son más hacia abajo, no es como el otro híbrido que eran las hojas para arriba. Acá vemos grano tusa 86%, vemos las hileras acá son más bajas. En 7508 las hileras eran de 18 a 20 hileras, mientras que en 399 son de 16 a 18 hileras por mazorca. ¿Recuerdan que le dije cuánto pesaba una mazorca? Mira, ve. Esta mazorca pesa 223 gramos, pero está tomado sin tusa, sin la tusa, sin el centro de esto, sin el centro. Con la tusa, pues serán 20 gramos más, 30 gramos más, pero mira, por eso yo le dije, si nosotros multiplicamos solamente 200 gramos de una mazorca y lo multiplica por tu densidad, que puede ser 80.000 plantas por hectárea, tú tienes una producción de 16 toneladas, pero ¿por qué el agricultor te saca 9, 10 toneladas? Pues, ¿no? Ahí está el motivo, pues, que no seguimos los pasos para llegar a un buen rendimiento, ¿no? Solamente póngase a pensar que yo tengo 80.000 plantas por hectárea y multiplícalo por 200 gramos nada más. ¿Cuánto de rendimiento deberías tener? Deberías tener unas 16 toneladas, pero no la tenemos esas 16 toneladas, es porque algo estamos perdiendo. Y yo considero que lo que estamos perdiendo es nutrición y densidad, porque muchos no hacen el tratamiento de semilla, no impregnan la semilla, y entonces son severamente atacados por el gusano de tierra, pues, ¿no? Que es el principal factor de pérdida de densidad acá en el Perú. Bueno, esta es una foto de Ascope, del Valle de Chicama. Este es el logo de Farmes que anteriormente era, y igualmente el logo de Cal, es una foto antigua. Esta es una foto actual, mira, esta es una foto del Valle de Chimbote, de Rinconada. Esta es una feria, un día de campo que realizamos nosotros, y vemos, mira, la uniformidad del grano, pues mira, igualmente atrás. Ese es un material muy bueno la 399 porque es un material de doble propósito y los agricultores lo buscan porque justamente a veces el precio del grano está bajo y prefieren venderlo en chala o sucesivamente al revés, pues, ¿no? Entonces ese es un buen factor de siembra, pues, ¿no? Que una decisión va por este caso, pues, ¿no? Los granos son profundos y pesados, tanto de 3D9 y 7508. Los dos comparten esta característica. Mira, ve, 245 gramos por mazorca. Es increíble, porque si tú multiplicas 245 por el número de plantas, te va a botar más de 15 toneladas, pero la pregunta es ¿por qué no la tenemos? Y es por esos factores que yo les comento. Mira, este es un 399 forrajero, mira. Incluso en algunas plantas también tenemos dos mazorcas por planta. También tiene prolificidad. Todos los híbridos del mercado, no solamente los híbridos de cal, todas tienen prolificidad, pero unas tienen más que las otras. Y de cal siempre se ha caracterizado por esta característica genotípica.
Mira, esta es una foto que yo me tomé en Huacapongo, que es una zona de Virú, y esta es una zona de chal, perdón, esta es una zona de grano, porque el valle de Virú es un valle forrajero, pero acá este es para forraje. Mira, pero si se dan cuenta, el tamaño de la planta, ¿no? Yo no soy tan chato, pero tengo mi talla, pero miren el tamaño de la planta, o sea, es bien alta la planta. Igual, este es un campo de forraje, este es destinado para forraje y este es un campo también para forraje. Ah, esta foto lo colgué porque querían que vean, miren lo accidentado que es el terreno, mira, ve. Roca, roca, roca grande, y así se dan cuenta. Esta es la peculiaridad que tiene este maíz de Cal 3N9, que es un híbrido que se adapta a condiciones adversas como vemos en el campo, o sea, terreno mal trabajado, rocosos, no bien preparados. Acá es imposible que pase una máquina, pero miren, ve cómo se adapta bien y esta es la foto que vemos. Ve. Igual, este es con 7508. Ve. Esta es la prolificidad que yo le hablo. Mira, ve. Dos mazorcas por planta. Este es el campo vecino. Este es el frente de este campo, del anterior. Ya, dos mazorcas por planta. Y bueno, este era lo que yo les quería compartir